tendrá tres partes. Una es explorar un poquito en 5 contrastes el nuevo paradigma comunicativo, el que les decía se ha generado a partir de 2005 más o menos. La segunda parte serán algunas consecuencias y riesgos para la comunicación tanto institucional como personal. Yo intentaré hacer referencia más a la comunicación de la Iglesia o de los cristianos, de la Iglesia como institución o de los cristianos. La tercera serán 3 reflexiones sobre la cultura comunicativa, en este caso de la cultura, de 3 rasgos de la cultura cristiana que nos ayudan en este nuevo contexto. Y resumiría el nuevo paradigma que se ha ido generando desde el 2000, especialmente desde el 2005, en 5 contrastes de lo que sería el paradigma que ha prevalecido hasta el año 2000, 2005, que podemos llamarlo paradigma mediático o broadcast. Broadcast alude a la idea de un mismo emisor que envía un mensaje a través de repetidores. Esa señal llega a muchos destinatarios, o sea, de uno a muchos. En contraste con lo que hoy podríamos llamar el paradigma que prevalece hoy, que sería este paradigma digital, que tiene más que ver con la conversación. Un primer punto de contraste sería, se ha pasado de la mediación a una especie de lo que algunos llaman desintermediación, que genera nuevas intermediaciones, con lenguaje un poco así complejo. Muy sencillo, la palabra clave antes era la palabra mediación. Todos dábamos un voto de confianza a un mediador, que era el diario, la radio, la agencia de noticias, y era nuestra ventana al mundo. Los medios de comunicación lo siguen haciendo, luego lo veremos, pero eran los únicos hasta entonces que definían o decidían lo que merecía ser producido, difundido y usado y enviado al gran público. En la cultura digital se difuminan un poco las fronteras entre fuentes informativas, medios de comunicación, entre el público, y se produce una desintermediación que provoca que nazcan nuevos mediadores. Cuando, por ejemplo, se publica la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, pienso que muchos de nosotros el primer impacto nos llega a través de un medio de comunicación, a través del diario, a través de la radio, de la televisión, pero inmediatamente, sobre todo si hay algo que nos extraña o que nos genera más dudas, nos vamos a los nuevos intermediadores, a los nuevos mediadores, que son ese vaticanista o especialista o ese periodista que sabemos que sabe mucho de ese aspecto, o nos vamos directamente a la fuente, al website vaticano, o a otro especialista que nos da el texto completo y una interpretación que sabemos porque lo conocemos que es honrado, etc., ¿no? Hoy, digamos, el público ya no es solo público, es también mediador, intermediador. Parece que este acrónimo que usan los ingleses es interesante. Ellos dicen, en la época actual de la comunicación digital, la distinción ya no es entre producers, o sea, productores de información, y usuarios, sino que hay como, ¿no? En inglés ellos dicen prod user, o sea, el mismo que produce información la usa, y el que la usa, en definitiva, es como decir, cada uno de nosotros, sobre todo quizás más en este nuevo contexto, los que han levantado la mano, pero pienso en los demás también como formadores de otras personas, cada uno de nosotros a través de su perfil en Facebook, de su cuenta en Twitter, de su mucha gente de la que acude a las parroquias de ustedes o que pasan por, pues son jóvenes que a lo mejor cuelgan vídeos en YouTube o cuelgan fotografías en Instagram. Todas esas personas son un poco fuente y un poco medio de comunicación para sus amigos, para sus contactos, para otros grandes mediadores. Hoy eso luego nos lo puede confirmar o negar Jesús Fonseca, pero pienso que una parte importante de la información que llega finalmente a los diarios o a las radios o a los medios de comunicación tradicionales surge o se alimenta de la exploración de las redes sociales y de algunos sujetos interesantes, o al menos ha pasado a ser una fuente más
de buscar pistas, o se multiplican los ciudadanos normales que se convierten en influencers, en influenciadores en este nuevo contexto digital. Las 3 horas de media que un chaval joven o una chavala joven de los años 90 pasaban conectados a la televisión, hoy la pasan siguiendo a sus youtubers de referencia, es decir, a gente como ellos, con la misma cultura, con la misma edad, con un talento comunicativo más desarrollado, que llegan a tener audiencias, algunos de estos son algunos de los más, son personas normalísimas, de 70 millones de audiencia por vídeo, 50 millones, 30, 40, y he seleccionado uno que se llama Joe Tobi, que es un italiano que presenta películas. Si tú conectas con él y si te gusta el cine, acabas enganchado con Joe Tobi, ¿no? Entonces, él, como es especializado, no tiene audiencias de 7 millones, pero tiene audiencias de 2 millones, que no tienen muchos programas de televisión, o la mayoría de programas de televisión. La idea, en el nuevo contexto, digamos, el público aumenta su función de prescriptor, de recomendador. Si yo tengo interés, por ejemplo, en ver una película, probablemente ya no iré solo al crítico cinematográfico. A veces, para interpretar una película de un crítico cinematográfico, tengo que conocer muy bien al crítico para saber si me va a gustar o no. En cambio, me voy a uno de los websites colaborativos, o sea, sociales. El más importante de cine se llama Internet Movie Database, y busco la película que quiero. En este caso he puesto Tangerines, Mandarinas, una película que me pareció muy bonita. Es una coproducción lituano-georgiana. Es una película que, sin ser religiosa, en mi opinión, toca de un modo muy profundo las 14 horas de misericordia. Y lo primero que hacemos es ir a ver el voto. Y un voto de 8,4 votado por no sé cuántas miles de personas, dices, caramba, pocas películas superan el 7,5, ¿no? Es una película que vale la pena. El carácter del público como prescriptor es lo mismo que está sucediendo hoy cada vez que alguien organiza un viaje, y hoy los hoteles se reservan por Booking o por, ¿no?, un restaurante, por TripAdvisor o por otros servicios de este tipo, o cada vez que uno tiene que comprarse un reloj, por ejemplo, ya muchas veces pues, la gente está yendo cada vez más, la gente joven, a Amazon, y lo que miran no es lo que el fabricante dice de su reloj, sino lo que los usuarios dicen del reloj, que suele ser mucho más acertado y colaborativo, con lo cual al final te haces una composición. Bien. Hoy podríamos decir, cada uno de ustedes y sus diócesis, sus parroquias, son en el fondo a la vez un medio, un usuario y una institución. Los medios continúan, en mi opinión, continúan a tener un papel dominante también en esta cultura digital, en el ámbito digital. Luego al final las fuentes que más pesan en esa cultura son las fuentes periodísticas, porque son las que se dedican a confeccionar y a hacer información de modo profesional, regular, constante. Pero también los medios han tenido o están teniendo que transformarse un poco, porque ahora las audiencias hablan y hay que hablan a los medios y esperan ser escuchadas, ¿no? Para muchas personas, como decíamos antes, hoy la ventana al mundo de mucha gente joven es esta, es su muro de Facebook o su perfil de Twitter. Un segundo contraste ya más rápido sería el paradigma mediático, digamos, tiene unas ciertas analogías con el acto comunicativo del discurso, como este, ¿no? Una persona que habla a muchos, digamos, y el nuevo paradigma, en cambio, sería más parecido al acto de comunicación que llamamos diálogo, y si pensamos en todos estos nuevos medios sociales, en las redes sociales, nos damos cuenta de que efectivamente al final solo existe una red si se hace con las interacciones colaborativas de muchos.
Si no, esa red deja de existir, cierra, se acabó. El tercer contraste sería, hemos pasado de una época de predominio de la tecnología a el predominio del contenido. Paradójicamente, un cambio tecnológico, el cambio ha sido la transición de un modelo de medios de comunicación analógico al sistema digital, y precisamente un cambio tecnológico hace que la atención se desvíe de las cuestiones tecnológicas que ahora son ambientales. Ahora cualquiera de sus sobrinos pequeños de 5 años maneja perfectamente la Wii, el teléfono móvil, lo llevan ya, hay una intuición que ni siquiera hay que enseñar a usar esas cosas, y en cambio el acento pasa o vuelve a pasar a los contenidos, a las cuestiones editoriales. Hoy, gracias a los medios sociales, los blogs, los webs, los sitios como los que hemos mencionado antes, muchísima gente joven tiene una experiencia que nunca ninguna generación anterior había tenido, que es la experiencia de la publicación universal de contenidos, y que esos contenidos puedan llegar a un público amplísimo. Luego, a lo mejor no llegan porque no tienen calidad, interés, etcétera, pero la potencialidad está ahí. Y es algo que también psicológicamente supone un cambio con consecuencias bastante revolucionarias. En el paradigma digital, digamos, en esta nueva cultura digital, el líder pasa a ser el contenido, y el liderazgo de los medios de comunicación tradicionales les viene precisamente no por el monopolio de una tecnología costosa como antes. En algunos casos sí, no todo el mundo puede hacer un diario. El diario sigue siendo muy dependiente de la tecnología, pero cada vez más los diarios son digitales o tienen una versión digital, sino que consiste el liderazgo en la capacidad de los medios de comunicación de producir contenidos, como decíamos antes, de modo profesional, regular, bien escritos, con atención a los detalles y sobre todo creíbles, ¿no? Buscadores de hechos verdaderos. El cuarto contraste que propongo sería, se ha pasado de una situación de auditorio, los medios de comunicación tradicionales tenían unos límites también físicos, el papel, el número de copias, la lengua en la que están escritos hace que tengan un límite también geográfico. De alguna manera, un medio tradicional es un auditorio como este, que hoy ha quedado superado. Hoy hoy estamos más en una situación de plaza, una inmensa plaza pública en la que cualquiera puede tomar el micrófono y decir algo, en la que cualquiera se puede asomar a escuchar y a ver lo que están diciendo los otros, es decir, un sistema mucho más participativo, donde desaparecen los límites. Ayer, por ejemplo, me interesaba, porque me había enviado alguien desde Jerusalén una información en árabe, en cuestión de milésimas de segundo lo tienes traducido al italiano con Google Translator, ¿no? Es decir, incluso el límite más obvio de la lengua ha desaparecido. Bien, y al mismo tiempo, en esta plaza, al pasar de un auditorio a la plaza, también desaparece un poco, se difumina la frontera entre lo privado y lo público. Si yo en mi universidad, en una clase, si estuviera dando clase ahora y yo hiciera una declaración racista o una declaración que alguno considerara homófoba, en cuestión de 3 segundos esa declaración podría estar en las redes sociales, generar una crisis de comunicación para mi universidad, generar una crisis para mí porque mi rector me enviaría a Kazajistán, ¿no? O sea, yo ya no hablo solo a la audiencia que tengo delante, estoy hablando, o potencialmente estoy hablando, y ustedes cuando hablan el domingo en misa o cualquier día en misa, potencialmente están hablando a un público mucho más alto, aunque normalmente no suceda, pero bien. En este momento, ahora son las 1:45,
en este minuto concreto, en el momento en que está pasando, mientras nosotros vemos esta diapositiva, solo en estos 30 o 40 segundos en los que estará proyectada allí, en los medios sociales está pasando que el público está subiendo 400 horas de vídeos a YouTube. En estos 30 segundos están subiendo 400 horas nuevas de vídeo. Amazon está facturando $222.000 de gente que está en estos 30 segundos comprando en Amazon, ¿no? Son datos que saco de esta. 65 millones de personas están traduciendo algo con Google en estos 30 segundos de ahora, como hice yo ayer con el árabe, ¿no? 2,5 millones de personas están compartiendo una foto en Instagram. 7 millones de personas, probablemente jóvenes, están viendo un breve vídeo en Snapchat, y así podríamos seguir, ¿no? Es posible que aquí haya alguno también que esté tuitando, espero que no. Bien, es una plaza libre, es una plaza participativa en la que hay un continuo movimiento. Bien, y la quinta y última sería, estoy acabando ya la primera parte, se pasa de una situación de ciclo a una situación de flujo. Los medios tradicionales, como el diario que dirige Jesús Fonseca, tienen un ciclo de 24 horas y al menos uno tiene un cierto tiempo para la reflexión, para el pensamiento, para corregir un detalle, un telediario es cada 8 horas, cada 10 horas, cada 12 horas, hay un ciclo. En la nueva cultura digital es un flujo constante. Son millones y millones de contenidos, como los que hemos visto antes, que aparecen continuamente, con aspectos positivos y negativos. La velocidad, etcétera, muchas veces también, claro, la falta de reflexión, la cantidad de especulaciones, la dificultad a veces también de verificar las cosas, los comentarios 24 horas al día. Para los que nos dedicamos a temas de comunicación institucional, yo lo he notado muchísimo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en estos asuntos en el 98, desde 2005, 2006, 2007, una cosa que notas es que cuando hay noticias, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las crisis, hay una aceleración total, se producen muchas más, en comunicación de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Muchas más, pero duran mucho menos. También porque inmediatamente viene superada por otro contenido más interesante o más espectacular o más conflictivo o más opositivo, ¿no? Bien, creo que estas 5 contraposiciones implican transformaciones en el modo de hacer periodismo, implican transformaciones en la comunicación institucional, como les estaba contando, también en la comunicación personal. Muchos padres y madres de familia un poco que se preguntan, ¿no? Bueno, cómo formar a sus hijos en estos ámbitos. Quizá uno de los cambios fundamentales en el ámbito al que más me dedico yo de la comunicación institucional sea la idea de que se ha pasado de un portavoz único a una pluralidad de voces, ¿no? Y aquí pasamos a la segunda parte de la sesión, que sería algunas consecuencias para la comunicación, primero institucional, luego personal. Entonces, si antes era la comunicación institucional en el paradigma broadcast, es decir, en el paradigma de los medios, en el que ha prevalecido hasta el 2000-2005, era más o menos, se podía representar así como círculos autónomos, en el que en el centro estaba, imaginémonos que esto sea la diócesis de Valladolid, estaría el servicio de comunicación de la diócesis o la pastoral de la comunicación de la diócesis o la dirección de comunicación de la diócesis, que se relaciona y envía mensajes a través de canales específicos a cada uno de sus públicos o de las personas con las que se relaciona la diócesis. Entonces, arriba estarían los partícipes. Partícipes, yo le llamo, por ejemplo, a la gente que trabaja en la curia diocesana, a los operadores pastorales, a los sacerdotes, a los catequistas, la gente que es difícil llamar público porque son partícipes, son los que hacen la institución o esa porción del pueblo de Dios, los que... Bien. Estaría la comunicación con los fieles, estaría la comunicación con los medios de comunicación a través quizás de la oficina de prensa, del obispado, la relación con las autoridades civiles, culturales, con las otras confesiones religiosas, la relación con las ONGs, con las universidades y los otros públicos. Bien,
En el paradigma digital, en cambio, sucede lo que pasa un poco a la derecha, ¿no? Que cada parte del público o cada miembro de la institución, podríamos decir cada fiel católico, cada fiel de la diócesis de Valladolid, está relacionado con todos los demás, de alguna manera, queriendo o no, se convierte en un portavoz. En este sentido pienso que los sacerdotes tienen una mayor visibilidad también, con lo cual se multiplican también un sacerdote siempre más institucional, por así decirlo, con lo cual también la iglesia local se hace más visible, y para bien y para mal cada uno de nosotros acaba siendo un portavoz. Ya no hay solo, ¿no? Mientras que en el sistema anterior todo partía de un mismo centro, de un portavoz único, y tenía algunas ventajas porque se aseguraba la claridad del mensaje, la coherencia del mensaje, se aseguraba, bueno, que las cosas estaban, ¿no? Y el mismo mensaje llegaba en el paradigma actual. Todos hablan con todos, se pasa del portavoz único a la pluralidad de voces. En este multiplicarse de las voces, pues también sucede lo que decíamos antes, que se confunde un poco más la comunicación personal y la institucional. Y a veces esto genera problemas. Ahora voy a poner un caso que no es de comunicación de la Iglesia, sino de comunicación de la empresa quizás más prestigiosa en el mundo de la comunicación hoy, que es Apple. Entonces, eso le pasó al presidente de Apple, Tim Cook, que estuvo en la final de la Super Bowl de Estados Unidos, el gran evento deportivo del año, y al acabar, él sacó esta foto diciendo, a ver si me acuerdo lo que dice, Colorado Rocky Mountain Hike Congratulations, ¿no? Porque ganaron la final de la Super Bowl y él con tan mala pata que la foto le salió movida. Entonces, si ustedes recuerdan, o si no se lo cuento, el iPhone 6 había hecho toda su campaña publicitaria apoyada en la extraordinaria calidad de la cámara. O sea, incluso aunque tú te muevas, ella se reequilibra, ¿no? Entonces sale el presidente, después de un año de campaña publicitaria, diciendo nuestra cámara, incluso a los más, tal, pues les corrige las fotos. Bien, entonces es una tontería, pero la cadena fue el tuit de Tim Cook, miles de reacciones en cadena en los medios sociales, haciendo bromas también con el fotomontaje ese, por ejemplo, ¿no? Es un fotomontaje de una publicidad del iPhone, que era, en España no sé si decían disparada con iPhone 6 o foto hecha con... Sí, ¿no? Bien, noticias en los medios estadounidenses, noticias al día siguiente en todos los medios internacionales, crisis de reputación para la agencia. Al final salió muy bien Tim Cook con una broma, en este caso creo que era foto, y dice, bueno, creo que efectivamente también el fotógrafo cuenta un poco, ¿no? Luego así la cosa ya se calmó y bien. Pero la idea es que en este contexto interconectado, donde ya no hay solo una voz, sino todos hablan, la comunicación institucional yo creo que ya no se puede seguir representando como en círculos autónomos, sino que tendría más bien una fórmula de círculos concéntricos, donde estaría al centro la institución, por ejemplo, la diócesis de Valladolid, el departamento de comunicación de la diócesis, que establece relaciones que lógicamente parten primero de los más cercanos, simplemente porque son con los que estás más frecuentemente, que serían los partícipes. Luego, pues es un mismo mensaje que va llegando con intensidades diversas hasta los públicos también más lejanos. Primero con los que hacen la institución, después con los demás. En este conjunto de círculos, ¿no? Pues como decíamos antes, ya no es tan clara, ya no hay una comunicación interna y externa, todo está muy mezclado, todo es muy público, todo es muy transparente, todo sucede en directo, ¿no? Yo diría que la clave en este nuevo contexto
es pasar de un sistema de comunicación, el previo, el del sistema mediático, que ponía el acento más bien en el control del mensaje, a un sistema en el que el acento se pone en el ser capaces de inspirar mensajes, de inspirar contenidos y comportamientos. El flujo de comunicación es tan constante y en tantas direcciones que el control resultaría inútil. Hay momentos en los que es fundamental tomar las riendas por las manos y que haya alguien que dé explicación, sobre todo en los momentos de crisis informativa. Pero en las situaciones normales el mero control resulta inútil y sobre todo imposible. Por eso, hoy en el ámbito de la comunicación, lo que se está diciendo es, hoy lo importante no es tanto controlar el mensaje, sino fomentar una comunicación que sea cultura compartida, cultura de la institución. Que la comunicación, o el departamento de comunicación, si queremos llamarle así, sea como el corazón pulsante que está en el centro de esos círculos concéntricos, que irradia sangre buena, o sea, comunicación buena, buenos mensajes, a todas las arterias, ¿no? Y hacia las demás partes del cuerpo humano, ¿no? Una comunicación que, por supuesto, está en sintonía con quien dirige la institución, que sobre todo presta atención a los propios valores. Esa es la clave de la que hablan hoy muchos autores de la comunicación institucional. Hoy tu comunicación, sobre todo, consiste en hacer presentes tus valores y en vivirlos, ¿no? Y, de hecho, hay esta misma autora que les mencionaba antes, Anne Gregory, ella habla del responsable de comunicación como del fixer in chief, o sea, del encargado de los arreglos. Esa persona que ayuda a descubrir esos gaps de legitimidad entre los valores declarados y los valores vividos, ¿no? Y dice, bueno, yo en realidad, sí, mi tarea es sobre todo comunicaciones, pero aquí lo importante es que seamos quienes somos, partir de nuestros valores más profundos. En este sentido, a mí me ha resultado fascinante la sesión anterior y luego, bueno, creo que se complementa bien, pero me parece que tiene mucho que ver con esta idea de la autenticidad. Cuando el Papa Francisco, por ejemplo, nos está hablando de austeridad, nos lo está diciendo sobre todo con unos ejemplos que están creando una cultura y que en el fondo están rompiendo un vacío de legitimidad que algunos tenían en su cabeza, real o no, pero estaba ahí. Percepción, ¿no? Bien. En el fondo, hoy el responsable de comunicación o el comunicador, también pienso en la labor de cada uno de ustedes como comunicadores de la fe, o en la labor también de los que estamos presentes en los medios sociales o en otros lugares, consistiría más en entusiasmar, ¿no? En transmitir la alegría, en nuestro caso, la alegría del Evangelio, de los valores evangélicos, de ese encuentro. En definitiva, hoy la comunicación me parece que gracias precisamente a un cambio tecnológico está siempre adquiriendo un papel más cultural y menos técnico, más relacionado con lo esencial, con lo que más nos interesa, y menos relacionado con lo tecnológico, que hoy nos viene casi regalado, ¿no? Es un poco, en este sentido me parece que el nuevo sistema de la comunicación o el nuevo contexto comunicativo que se está creando y que ya todos vivimos, quizás cuanto menor es la edad, un poco más vivimos en ese mundo, ¿no? Nos viene muy bien, pienso, a los cristianos, porque es en el fondo en este nuevo paradigma sucede un poco como la gota de agua que al caer en el agua, como esa comunicación bien preparada o bien gestionada, atenta a mi cultura, se difunde en ondas, ondulaciones concéntricas que van ampliando el radio y que nos permiten llegar también a los más lejanos. Los círculos, ¿no? Como las ondas de agua, se contagian y en este contexto también los mensajes que nosotros inicialmente compartimos con quienes están más cerca se hacen más
compartibles. Si son buenos, seguro que serán compartidos. Y si son malos, probablemente también serán compartidos. Por eso, hoy decía, no hay tanta separación entre interna y externa. Y así van llegando también a los públicos más lejanos. Comunicar en círculos concéntricos me parece también un modo muy cristiano de comunicar. Nosotros, ¿no? El cristiano siempre ha apreciado el valor de la corresponsabilidad en la comunicación del Evangelio. Antes nos lo recordaban, predicad el Evangelio a toda criatura. El cristiano, en la Iglesia no hay un portavoz, hay 1.200.000 portavoces. Todos somos portavoces y digamos que el contexto actual nos obliga a ello. Es el mismo fundador de la Iglesia el que nos lo ha dicho y así también nos lo repite el Papa Francisco en aquella frase que a mí me gusta de vez en cuando volver a ella, de la Evangelii Gaudium, anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin ascos, sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. El panorama descrito tiene 3 consecuencias concretas para la comunicación institucional y personal. En primer lugar, en una época en que cada persona es un potencial portavoz, un potencial influenciador, un potencial comunicador público, la comunicación será menos mediocéntrica y más centrada en las personas. Las oportunidades de difundir mensajes positivos se multiplican. Antes nos hablaban de dejar de ser defensivos, de ser mucho más propositivos, positivos. Me parece que este contexto digital lo permite de un modo relativamente más fácil. Se multiplican las oportunidades de hacer lo que San José María lo llamaba apostolado de la opinión pública, ¿no? Otros santos o cristianos antes lo habían llamado el apostolado de la buena prensa, el apostolado... La opinión pública es interesante porque encaja muy bien con este contexto actual. En este nuevo contexto, por tanto, pienso que también el papel de quienes difundimos valores o los valores cristianos, es muy interesante ese papel nuestro como difusores de aquella sabiduría comunicativa que esta autora, Anne Gregory, le llama inteligencia contextual, entender el contexto, entender la sensibilidad actual, de modo que a veces, queriendo decir lo que queríamos decir, decimos una cosa que viene entendida de otro modo, ¿no? Entonces, qué importante es invertir en que cada persona, cada fiel de nuestra parroquia, cada fiel pueda llegar a ser verdaderamente un buen portavoz en el fondo de los valores cristianos. La segunda consecuencia, la comunicación está cada vez más centrada en los contenidos y menos en las cuestiones tecnológicas, se vuelve a los fundamentos de la comunicación. Lo importante son, como dice mi amigo Jesús Fonseca siempre, el gacetillero, o sea, saber contar historias, saberlas descubrir, saber contarlas con salero, saber hacer una buena entrevista, concentrarse en los contenidos, en los argumentos, en las narraciones. Si los contenidos son útiles, son buenos, aportan valor, en la cultura digital se difunden solos, se difunden como esas ondas que hemos visto, ¿no? Y la tercera consecuencia sería, en esta cultura en la que hay tanta desintermediación, en la que todo está más conectado, cada institución en el fondo es más dependiente de su propia iniciativa. Cada persona, cada uno de nosotros se puede autoexplicar. Hoy, en la cultura digital y con la facilidad que tenemos para contar nuestra historia, no podemos echar la culpa a los demás, no podemos decir, como alguno podríamos haber dicho en el pasado, los medios tienen la culpa. Los medios somos nosotros hoy, a costo cero, a coste muy reducido. Contemos nuestra historia, tenemos la posibilidad de hacerlo. Bien, junto a estas 3 consecuencias, el panorama descrito tiene como 3 riesgos muy evidentes. Uno es el clima de polarización y la negatividad a veces que circula por la red, favorecido muchas veces de esa distancia física
que se produce cuando uno está en Internet, del cierto anonimato, ¿no? No es la comunicación cuerpo a cuerpo de la que nos hablaban antes, y eso genera con frecuencia continuas contraposiciones que en el fondo dejan a las personas sin posibilidad real de dialogar, de conocerse, ¿no? Es el famoso fenómeno de los trolls. Una forma de dedicarse a la polarización, a eso también, es dedicarse casi exclusivamente a denunciar, a la denuncia, ¿no? Muchas veces, y eso por desgracia a veces sucede también en ambientes católicos, o creo que ustedes a veces lo perciben también, ¿no? Y que muchas veces, por desgracia, acaba siendo el peor embajador de la causa y de los valores que se pretenden promover. El segundo riesgo es el de la sordera en las relaciones. Muchas veces las instituciones o las personas fascinadas por la posibilidad de emitir mensajes a coste cero se olvidan del contexto, y los mensajes que envían son totalmente irrelevantes, ¿no? Son muchos, constantes, y acaban por no comunicar, porque la simple emisión de mensajes no es simplemente un tentativo, un intento de comunicación, no es comunicación, ¿no? No has escuchado. Y la tercera es quizás muy obvia, la dispersión en las iniciativas. Muchas veces es verdad que nos damos cuenta, y hay muchos estudios sobre cómo la generalización de las redes sociales o del ambiente digital también ha generado falta de concentración, falta de seriedad, falta de profundización, etc. Bien, en resumen de esta segunda parte, la tercera la voy a tener que hacer muy rápida porque parece que me estoy alargando demasiado. Sería, para la comunicación de las instituciones hoy, se ha pasado de la lógica del departamento de comunicación a la lógica de la cultura comunicativa, de la lógica del solista a la lógica del coro. Hoy todos somos portavoces, y en este clima, en este nuevo contexto generado por los cambios tecnológicos, la palabra clave es, creo, la palabra cultura, cultura de la comunicación, cultura compartida. Y es clave, por tanto, reflexionar que cada institución, en nuestro caso la Iglesia, y dentro de la Iglesia cada una de nuestras realidades, reflexione sobre algunos valores fundamentales que iluminen todo este proceso. Nosotros podríamos reflexionar, y esta es la clave de la tercera parte que empieza ahora, sería el reflexionar sobre algunos rasgos fundamentales de la identidad cristiana que iluminen o que nos iluminan en este proceso, y esa sería la tercera parte. Y en este proceso, como decíamos antes, ¿no?, los valores proporcionan una guía para las decisiones, hacen posible que las voces plurales, todos somos portavoces, actúen y comuniquen con un carácter propio, con un carácter fiel a la identidad, fiel, nosotros podríamos decir fiel a los valores nuestros, los del Evangelio, que siguiendo la cuenta de Twitter de un sacerdote, como cualquiera de ustedes, o de un laico como yo, la gente pudiera decir, caramba, creo que ahí hay algo, ¿no? Aunque no necesariamente, y muchas veces no comunicaremos temas explícitamente religiosos, porque nuestra vida es muy amplia, pero las actitudes, ¿no? Bien. Es decir, encontrar una cultura comunicativa a medida de los cristianos. Bien, y en este sentido hay un primer principio como muy obvio que está a la base, que sería la idea de la predisposición del cristiano a la participación y a compartir, ¿no? Aquí lo saco de una frase del Papa, a veces el amor por naturaleza es comunicación, lleva a abrirse, no a isolarse, por tanto, no a aislarse, perdón. Participar y compartir. Pienso que es algo que está en nuestro DNA, una especie de... y que nosotros también podemos, ¿no?, especialmente animar ustedes mucho a los laicos, a la gente, ese prejuicio positivo, esa predisposición a la participación en todo lo que tiene que ver con el bien común, pasar del sofá a los zapatos, digamos, y caminar ese camino. Pienso que supone también esta idea de la participación, la podemos leer nosotros cristianos en clave evangelizadora, naturalmente, ¿no?, y en clave también apostólica, como un medio de favorecer esa cultura del encuentro que antes nos lo decían en la sesión anterior, nos lo decía
Don Luis decía, bueno, y estoy totalmente de acuerdo, creo que la cultura del encuentro, en primer lugar, como dice el Papa Francisco, es poder encontrar a Dios. En este caso, con la actuación del cristiano en los medios sociales, en el nuevo paradigma comunicativo, el primer encuentro es facilitar que la gente pueda tener ese encuentro en cualquier plataforma, en cualquier debate sobre cualquier tema. Quizás por una actitud, quizás por una palabra, quizás por una presencia constante que al final uno identifica y le lleva a profundizar más. La comunicación como factor que también quita obstáculos para la evangelización muchas veces. A veces la comunicación no podrá ser una catequesis directa porque hay muchos ámbitos o ambientes que quizás no lo permiten o no lo hacen prudente, y en cambio sí que puede ser un modo de quitar obstáculos. Bien, en este sentido me parece muy interesante que en esta época justamente hayan nacido en el seno de la Iglesia, o sobre todo entre laicos, algunas realidades que se dedican precisamente a la formación de voces de fieles normales, desde sacerdotes, muchos laicos, hombres, mujeres, jóvenes, casados, como este Catholic Voices, que nació en el Reino Unido con motivo de la visita de Benedicto XVI y que funcionó. Ellos entrenaron a unas 100 voces de católicos normales para que pudieran explicar el viaje del Papa en los medios de comunicación británicos. Fue un viaje que salió redondo. Ellos mismos decían, wow, nos da la impresión de que Inglaterra es como si fuera un país católico, ¿no? Y después de esas experiencias lo han formalizado, se han expandido. Ahora hay Catholic Voices en 22 países, creo. Otra que ha nacido en España, que ha nacido por parece que es un marista y una religiosa y una laica, que se llama Imisión, que se dedican a formar también gente para estar presentes en los medios sociales, dando pues, su testimonio, o Arguments, un grupo que también ha nacido en España, que ahora también está en Italia, que se dedica sobre todo a la formación de voces de jóvenes, que sepan de razón de su fe en cualquier debate público, y también con atención a la sensibilidad actual, a los valores actuales, y así tantas otras. Bien, junto a este valor fundamental de la participación, pienso que hay otros 3 que mencionaré rápido, centrales del ethos cristiano, y que nos ayudan un poco como de medicina o de terapia, ¿no? Sí, terapia, estudias italianismo, a esas 3 enfermedades o riesgos que veíamos antes. Entonces, ya para las palabras se las robo al Papa Francisco, expresiones suyas, salvo la tercera, son 3 palabras, para superar en primer lugar esa polarización o la negatividad de la que hablábamos, tan frecuente en el entorno digital, donde no se ve uno los ojos. Se trataría de proponer una especie el Papa lo llama cariñoterapia, ¿no? Afectoterapia permanente, ¿no? Configurar la comunicación del cristiano a partir del rasgo fundamental de nuestra identidad, que es la caridad, tanto como contenido, como método de la comunicación y como estilo de la comunicación de la fe. En definitiva, sería conseguir que cada acto de comunicación, que cada acto comunicativo, que cada tuit, que cada entrevista, en el fondo, que cada acto público de comunicación, por usar el término que usa un lingüista inglés, se llama John Austin, no sea solo una comunicación expresiva o declarativa, sino que tenga carácter performativo, que llegue a cumplir o a transformar algo, ¿no? Y en este camino de la transformación no hay nada más potente que el camino de la amabilidad, comunicativamente hablando también, ¿no? Digamos que muchos de nosotros no podemos estar continuamente haciendo lo que aparecen haciendo las personas de estas fotografías, pero sí que podemos manifestar esa actitud o esa inclinación hacia el otro en cualquiera de los mensajes que lanzamos. Y un ejemplo de esta comunicación performativa, que a mí siempre me llamó la atención cuando lo vi, me parece muy gráfico, es precisamente el chaval al que le limpia los pies el primer Jueves Santo del Papa Francisco en Roma. Fue a una cárcel de menores, y al día siguiente el periodista del Corriere della Sera, en portada,
entrevistaba a Michele, que es este pie que se ve aquí, es el pie de Michele, un chaval de 16 años encarcelado, y le preguntaba cómo fue tu experiencia ayer. Él decía, es la primera vez en mi vida que me he sentido amado, ¿no? Con este gesto y con las palabras que luego me dijo el Papa. Bien, creo que en nuestro trabajo de comunicación también el aspecto de este afecto cariñoterapia es es el ingrediente más performativo. A mí también en mi trabajo personalmente y también al trabajar en la oficina de comunicación del Opus Dei siempre me ha ayudado como principio también en las relaciones con otros, en algunos consejos que el fundador de la obra daba a las personas que estaban un poco como metidas en situaciones más expuestas al público o más en la comunicación o con más incidencia social. Él hablaba de ahogar el mal en la abundancia del bien, como la respuesta cristiana ante esa impotencia de la que nos hablaban antes, también ante ciertos nuevos derechos, legislaciones, etc. En el fondo la respuesta cristiana siempre es el ahogar en abundancia de bien. Él también decía, no seáis anti nada ni anti nadie, sino dedicaros a ahogar el mal en abundancia de bien. Una idea que creo que también es muy útil para quien, y muy de la tradición de la Iglesia de siempre, ¿no? La idea de combinar la firmeza en las ideas o las propias convicciones, diríamos hoy, con el respeto y la delicadeza por las personas. Se puede, ¿no? Y bien, como nos decían también antes. La segunda, ahora ya voy más rápido, sería para un poco superar la sordera de la que hablamos antes, la sordera que se genera en este nuevo contexto cultural, volver a recuperar el sentido de la escuchoterapia, la ha llamado el Papa Francisco, algo muy tradicional en el cristianismo, es lo que, ¿no?, desde siglos han hecho pues, los confesores, los educadores, los directores espirituales, los acompañadores, los padres y madres cristianos, escuchar, escuchar, escuchar. A mí me resultó interesante este libro de un sociólogo norteamericano, se llama Richard Sennett, que no es precisamente un cristiano, pero es un libro que a mí me ha dado muchas ideas sobre, es todo un libro, en el fondo la tesis de fondo es la necesidad de potenciar la capacidad dialógica como una capacidad crucial para mejorar la calidad de vida social en un país, en una nación, en un continente, en un ambiente político. Entonces, antes de, ¿no?, si mejoran las capacidades dialógicas, la capacidad también de hablar, de leer, de escuchar, de gozar con las cosas buenas, mejora la vida social, mejora la vida política de un país. El deseo de comunicar, dice también Sennett, se debilita, me parece que está traducido al español con el título Juntos. Se debilita cuando en la otra parte no hay un verdadero empeño por escuchar. Ponerse uno en segundo plano para facilitar la interacción. Son ideas que tienen que ver con la escucha. Acabo estas dos partes. ¿Tengo 5 minutos todavía o no? Sí, perfecto. Me parece que también lo tenía aquí escrito, pero me ha ayudado mucho también como para subrayarlo, lo que nos decía antes don Luis, en este momento de fascinación por lo tecnológico. Por tanto, creo que es muy bueno también concebir lo digital y los medios digitales que todos tenemos a nuestra disposición siempre como preámbulo, quizás como preámbulo y como continuidad de nuestra comunicación, nunca como sustitución. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay un tipo de escucha mucho más profunda y que es muy propia la escucha y el diálogo que hace falta, por ejemplo, en el trabajo de catequesis o de evangelización, que solo es posible, me parece a mí, hacerla en un clima de un cierto recogimiento, de un diálogo cuerpo a cuerpo, decía don Luis, yo decía a quattro occhi, decimos en italiano, ¿no?, viéndose los ojos. Bien, resumo aquí en el último mensaje del Papa Francisco el Día de las Comunicaciones Sociales. He sacado como 6
frases o 6 ideas que me parece que si las traemos al mundo de la comunicación digital son como una pequeña guía sobre la presencia del cristiano en los medios sociales, ¿no? Lo dejo ahí, una sería, ¿no? La primera, recuerda que el acceso a las redes sociales lleva consigo una responsabilidad por el otro. Aunque no le veamos, el otro es real, está allí, tiene una dignidad, debe ser la palabra respeto. Pienso que allí todos quizás sufrimos agresiones también en las redes sociales. Creo que la respuesta cristiana también a esas agresiones muchas veces, y es el camino para, quizás, me parece, yo creo que lo hemos experimentado muchas veces, para un cambio, es responder siempre con respeto. Escucha a los demás, la escuchoterapia. 3, elige con atención las palabras y los gestos que construyan, ¿no? Que ayuden a superar incomprensiones, etc. 4, no romper nunca las relaciones. A veces es difícil, a veces me lo he planteado en las redes sociales, mucha gente se plantea, pues que, bien, creo que hay matices, en el principio me parece que es muy interesante. 5, en los medios sociales o en las redes sociales, a veces podemos y quizás debemos juzgar situaciones de pecado, por ejemplo, de injusticia, de extorsión, de corrupción, de abusos, lo que sea, pero nunca juzgar a las personas. Es lo mismo que decíamos antes, dicho en San José María, con otras palabras. Solo Dios puede leer en sus corazones. 6, dice el Papa, no olvides que solo las palabras pronunciadas con amor tocan los corazones. A mí siempre me ha impresionado un obispo italiano que habla muy bien en televisión, se llama Giovanni D'Ercole, de hecho tiene un programa en televisión. Él es en una de las zonas de terremotos, de hecho ahora ha dejado su programa para dedicarse más, le dedicaba un día a la semana a ese programa. Es una persona que transmite mucho, ¿no? Y efectivamente tiene un lenguaje también, una mirada, una expresión, un tono muy amable, y además pues tiene bastante audiencia. Es un programa dentro del tiempo que gestiona la Conferencia Episcopal Italiana. Una vez lo invitamos a la Facultad de Comunicación de la Santa Croce y, bueno, algún alumno le preguntó por el secreto. Él decía, no lo sé, yo no sé cuál es el secreto, mi secreto personal, y os lo revelo a vosotros, decía, pero no sé si esto servirá para otros, es que el día que tengo programa hago media hora de adoración eucarística. Y delante de la Eucaristía rezo al Señor por toda la gente que va a ver ese. En el fondo es un poco, creo que también es fácil que con ese preámbulo te salgan palabras pronunciadas de otra manera. Bien, en tercer lugar, y ya es la última diapositiva, quizás hay 2 más que pasaré rápido, para superar la dispersión de la que hablábamos, la terapia en este caso podría ser, o la podríamos llamar, la estudioterapia, ¿no? Es verdad que el cristianismo es la religión de la caridad, es la religión de la escucha, de la amistad, como hemos dicho hasta ahora, pero es también la religión que siempre se ha entendido como la religión según la razón, decía mucho el Papa Benedicto, la religión del estudio, y por eso una parte fundamental de la cultura comunicativa de los cristianos, que también es muy útil en el nuevo contexto de la comunicación, es la de aportar una narración que dé no solo emotividad, sino también razón, sentido, ¿no? También posibilidad de que la gente se encuentre con razones. Recuperar en el fondo el valor de la studiositas, el término que San Agustín contraponía a la curiositas, que él definía como ese deseo incontrolado y que explota en todas las direcciones, pero que muchas veces no aferra las cuestiones fundamentales, y en cambio la studiositas en el sentido agustiniano sería el método, la pasión por la verdad, ¿no? También aquí toma unas 2 frases de Leclerc en ese librito, en esa conferencia que se llama Elogio de la pereza, y él decía, todo trabajo, todo esfuerzo ha de partir de un reposo y desembocar en un reposo, ¿no? Y a la gente de gobierno les decía, refiriéndose a ellos, y creo que también nos lo podemos aplicar a todos los que estamos aquí, que en el fondo
son personas con una función de gobierno, o de cura pastoral, o de dirección de un diario, ¿no? Él dice, ¿cómo queréis que funcione el mundo con todos esos seres hipertensos, frenéticos, ¿no? La gente necesita volver al reposo. Y añadía, corren durante 6 meses a lo largo del planeta, pero ven menos de lo que veo yo en el mismo tiempo aspirando los olores de mi tierra. Bien, la estudioterapia sería como una llamada a valorar también los proyectos de comunicación a partir del primado de la calidad sobre la cantidad, ¿no? En el mundo digital pienso que sea algo muy importante también, ¿no? El hacer las cosas por un porqué, con una razón. Cada espacio en Twitter o espacio en Facebook o website o blog tiene que tener un porqué, un para qué, de lo importante sobre lo urgente, de lo esencial sobre lo accidental, sin que el objetivo sea acumular likes o followers o seguidores. En esta clave comunicativo digital, paso esto, ha cambiado la comunicación institucional de un modo muy claro, pero hay un tema muy interesante, y es que hoy los que nos dedicamos a la comunicación se nos hace más difícil que antes controlar el presente o gestionar el presente, porque todo llega muy rápido y de todas partes, ¿no? Pero en cambio Internet sí que permite corregir el pasado o aportar contenidos que a partir de desinformaciones o desconfiguraciones pasadas o percepciones equivocadas, construir contenidos que dejamos para el futuro, un vídeo, un texto, una serie, un curso de formación, y los contenidos buenos, esa es la grandeza de la red. En la red, a largo término, a largo plazo, lo que se premia es la calidad, lo que añade valor al conjunto. Una cuenta de Twitter al final crece, aunque sea lentamente, crece de modo inexorable si aporta valor. Es decir, si aporta información, contenidos interesantes sobre un tema, si inspira, si instruye, si genera conocimiento, si especializa, si tiene una finalidad de este tipo. Lo cuento y acabo ahora sí con esto, con un ejemplo que me ha tocado vivir personalmente y que he podido verificar personalmente. Se acordarán que en 2006 o en 2003 salió un libro que se llamaba El Código da Vinci, que planteaba muchas cuestiones sobre la figura de Jesucristo. En España yo creo que no tuvo tanto eco como en otros países. En Italia muchísimo. En Estados Unidos impresionante. En Inglaterra, de hecho, la gente se hacía muchas preguntas sobre la figura de Jesucristo. Aquí con algunos amigos, 3 o 4, nos juntamos, y perdón, esto lo he sacado en italiano, y sacamos la lista de las 50 preguntas que la gente se estaba haciendo. Es un libro con una difusión masiva, llegó a vender 80 millones de ejemplares en 2 años, y las preguntas decían, bueno, pues ¿es la divinidad de Cristo una invención del concilio de no sé qué? ¿Estuvo realmente Jesús casado con María Magdalena? ¿Qué relación tuvo? ¿No? Todo tipo de... Pero eran preguntas que estaban ahí, y eran las preguntas que estaban saltando también a otros debates, etc. En ese momento les pedimos a un grupo de 4 o 5 teólogos si podían preparar respuesta a estas preguntas de un modo teológicamente profundo, con lenguaje divulgativo y sobre todo brevedad, un máximo de 2 páginas por respuestas. Bueno, salió este ebook que se llama 50 preguntas sobre Jesucristo y la Iglesia, que 10 años después, la verdad es que del Código da Vinci yo creo que ya casi nadie se acuerda, o uno pone en Google Jesucristo y desde luego no sale el Código da Vinci. Lo primero que sale es Wikipedia. De repente, yo no sé si alguien lo quiere comprobar aquí, alguien que tenga internet, poner Jesucristo en Google. A mí la última vez que hice esa búsqueda me salió como segundo resultado las 50 preguntas de Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque responde a unas preguntas que mucha gente se hace, responde de un modo muy teológico, también bastante científico, pero muy divulgativo. 10 años después, este libro ha tenido, me parece, 8 millones de descargas en esta página web. Se ha multiplicado en muchas otras páginas web. Hace pocas semanas
nos lo pidió, y por supuesto que a quien lo pide se le da, es de libre. Nos lo pidió la abadía benedictina, una abadía benedictina del sur de Italia. ¿Podemos traducirlo? No lo traduzcan porque ya está traducido, vengan, ¿no? Y se sigue difundiendo. La idea es también, en este nuevo contexto de la cultura digital, lo que añade valor, lo que responde a preguntas. ¿Sigue apareciendo? Sí. Okay. Al final se va posicionando bien, se va difundiendo, ¿no? También en círculos concéntricos hasta llegar, un contenido como este, por ejemplo, a nosotros nos han llegado peticiones también de un teólogo luterano, de una teóloga evangélica de América Latina, ¿no? Cosas muy curiosas, como un contenido... bien, acabo con esto. Muchas gracias por la paciencia y creo que me he extendido más de lo que me tocaba.